tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sesión que tenemos programada esta tarde. Una sesión organizada igualmente por el Instituto de Estudios CEUTIES, por la sección de Historia y Arqueología, y que va a tratar sobre la presentación del libro Fiesta, Arte y Literatura en Tierras de Frontera. Un libro que deberíamos de haber presentado ya hace tiempo. Este libro se editó, creo recordar, en 2023. Y teníamos intención el año pasado de presentarlo, pero no pudimos coincidir los tres editores. Entonces, aprovechando que venía Javier Azanza, que nos visita desde la Universidad de Navarra, pues queríamos, en el marco de su viaje, poder presentar el libro. Muchos de vosotros estuvisteis ayer aquí, conocéis al profesor Javier Azanza, conocéis a la profesora Silvia Cazalla y me conocéis a mí también, pero para hacer una mínima presentación, Javier Azanza es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, pertenece al grupo Trivium, del que ahora nos hablará dentro de un momento, y es especialista en temas de iconografía, de emblemática, ha trabajado y sigue trabajando la caricatura, también vinculado al ambiente festivo, al arte, vinculado con la edad moderna y con la época contemporánea, y bueno, ha dirigido numerosos proyectos de investigación, ha trabajado y publicado de una manera muy incansable, yo creo que más de 250 publicaciones, conté ayer cuando lo presenté, y bueno, le agradezco inmensamente que nos acompañe y que hoy también nos acompañe para la presentación de este libro. Y mi compañera Silvia Cazalla Canto, ella es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, aquí en el campus de Ceuta. Es profesora, doctora en Historia del Arte. Actualmente está vinculada a los grados de Educación Social y de Educación Infantil. Y trabaja temas de patrimonio, de educación patrimonial e igualmente cultura visual y emblemática. Y por mi parte, yo soy profesora titular también del mismo departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, especialista en temas de cultura relacionada con el mundo americano, sobre todo con poblaciones indígenas en las zonas de Colombia y de Perú, y también vinculada a temas de la historia de Ceuta en la época moderna relacionada con América y bueno, a educación patrimonial. Os vamos a contar un poco cómo surgió este libro, de dónde procede y un poco vamos a estructurarlo en tres partes. Primero va a comenzar Javier Azanza, que nos va a hablar sobre el grupo Trivium. Posteriormente hablará Silvia Cazalla, que nos hablará del congreso que reunió aquí en Ceuta a un nutrido grupo de especialistas y de profesores de muchas universidades de España. Y finalmente yo os contaré cómo fue el proceso de edición. Posteriormente vamos a daros la palabra a Ramón Galindo, que es autor también de este libro y al que invitaré a decir unas palabras, y finalmente, pues si podemos hacer un diálogo entre nosotros, si tenéis alguna inquietud, pues lógicamente intentaremos hacer un diálogo entre nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí y Javier, por favor, gracias. Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Lupe. Ya sabes que es peligroso que hable yo primero, pero bueno. Voy a procurar ser breve o por lo menos ser conciso en las, digamos, 4 ideas que quiero transmitiros un poco en relación con el grupo Trivium. Es un grupo de investigación. Claro, lo primero quizás es explicaros un poquito qué es un grupo de investigación, ¿verdad? Porque hablamos de grupos de investigación. Bueno, un grupo de investigación al final no es sino la conjunción de un equipo. Se trata de confeccionar un equipo pues, del que forman parte distintos profesores, distintos investigadores, especialistas de distintas universidades que unen esfuerzos para poder sacar adelante proyectos, bueno, pues que tengan una cierta entidad y que no se queden en un ámbito más local, más reducido, sino que tengan un mayor recorrido. Y esto además, sobre todo, lo que te permite es, lógicamente, también aspirar a fuentes de financiación, sobre todo lo que son los proyectos del Ministerio, que te permitan de alguna manera pues, el poder desarrollar esos proyectos. A partir de este concepto de lo que es un equipo, un grupo de investigación, en la Universidad de Navarra ya existían, en el ámbito donde nos encontramos, que es fundamentalmente el de las humanidades y ciencias sociales,
existían ya algunos grupos, pero que tenían en este ámbito como un perfil muy marcado. Había algunos, está por ejemplo el grupo Griso, que es el grupo de investigación Siglo de Oro, que era un perfil muy potente, pero muy centrado fundamentalmente en el ámbito de la literatura. Había también otros equipos de investigación más ligados a lo que puede ser el ámbito de la historia, de tal manera que, bueno, pues había determinados espacios que ya tenían sus grupos de investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que detectamos dentro de la universidad que quizás lo que faltaba o de alguna manera no había hueco todavía, había espacio para lo que puede ser una serie de términos, de palabras clave, diríamos hoy, que hace 10, 15 años comenzaban ya a funcionar y a escucharse. Una de ellas era precisamente el concepto de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, como queráis, aunque hay diferencias de matices. Pero bueno, el hecho de que, digamos, un mismo grupo de investigación englobase a investigadores, a profesores de áreas distintas que, digamos, pudiesen tener un objetivo común de estudio, pero que pudiesen enfocarlo desde distintos puntos de vista. Y ahí es donde, bueno, fruto de esa reflexión, surge el grupo de investigación Trivium. Trivium ya veis que tiene una referencia un poco como a tres, ¿eh? De alguna manera es teatro, retórica, imagen visual, acabado en UN, no en UM, es UN, Universidad de Navarra. Trivium lo que hace es, de alguna manera, englobar dentro de un mismo grupo investigadores de distintos ámbitos que tienen por estudio un objetivo común, pero que lo enfocan desde esas diferentes posibilidades. Por eso siempre hablamos de que es ese carácter poliédrico de nuestra investigación. Fundamentalmente, como decimos, son tres ramas. Una es precisamente la historia del arte, con esa vertiente más de símbolos para entendernos, ¿no? De esas imágenes que, bueno, pues tienen una lectura y que van más allá de lo meramente formal. Tienen un mensaje que hay que decodificar, pudiéramos decir. Es como el decodificador del Canal Plus, que tú no ves más que rayas y luego cuando consigues decodificar ves realmente las imágenes. Bueno, pues ahí es donde, dentro de ese ámbito de la historia del arte, más especializado en el tema de las imágenes, de la retórica visual, que decimos hoy en día, entramos a formar parte del grupo, fundamentalmente Silvia Cazalla y yo mismo, que veníamos con esa formación de historiadores del arte. Una segunda pata de ese taburete de tres patas es la parte de literatura y de teatro, que era una parte que de alguna manera es un poco el germen y el origen del grupo. De hecho, el director del grupo es el profesor Miguel Zugasti, que es un referente de lo que es la literatura, de lo que es el teatro. Como decía ayer Silvia, comentaba en alguna de las entrevistas, bueno, pues un profesor, un catedrático también de la Universidad de Navarra, que ahora mismo tiene un tema de investigación, que es la figura de Pedro Gobeo de Vitoria. Quizás luego Silvia hablará un poco también a la hora de decir cuáles fueron los contenidos, y que, bueno, pues de alguna manera es quien ahormó, quien dio forma, quien cohesionó a todo el grupo. Bueno, junto con Miguel Zugasti está también la profesora Carmen Pinillos y, bueno, por no extenderme mucho, también la profesora Covadonga Romero, como un poco referentes dentro de este grupo o de esta parte del grupo que se centra sobre todo en el ámbito del teatro y de la literatura. Y viene una tercera pata que quizás era un poco la más sorprendente en aquellos momentos, pero que luego se ha demostrado muy válida, porque además es algo que hoy en día los proyectos de investigación también te piden, que es todo el tema de divulgación, que es un tema que además es muy interesante el comentarlo aquí, porque nos movemos en un entorno de la didáctica, de la educación. Y aquí es donde entró una tercera pata, fundamentalmente con la profesora Ana Zúñiga, que venía del ámbito del área de la educación y psicología. Y era, de alguna manera, ella había hecho la tesis con Miguel Zugasti, tenía también un componente literario, teatral, pero sobre todo la capacidad de divulgar, de transmitir, de, digamos, todo ese conocimiento, transformarlo, pudiéramos decir, en proyectos didácticos. Esa capacidad de divulgar es la que le aportó además a Trivium una capacidad comunicativa muy fuerte. De tal manera que esta fue un poco la idea, dar forma, cohesionar tres áreas de estudio dentro, además de una misma facultad, aunque educación y psicología luego tuvo su recorrido aparte, pero que de alguna manera se cohesionaban y tenían cierto sentido. ¿Cuál es el objetivo? A partir de aquí definimos unos determinados temas de estudio que, como veremos también luego en algunos aspectos, se vincularon a lo que puede ser la historia de España e Hispanoamérica en los siglos XVI a XVIII, es decir, siempre luego hay que definir unas coordenadas espaciotemporales. Tampoco puedes
ser tan ambicioso de querer abarcar todo, no, tienes que definir claramente qué es lo que quieres. Y era fundamentalmente pues el estudio de ese concepto de fiesta. La fiesta nos gusta mucho. Y la fiesta, en realidad, en los siglos de la Edad Moderna, es que es el elemento que cohesiona y que vertebra un poco todo lo que puede ser esa aproximación, esa mirada desde muy diferentes puntos de vista. Porque la fiesta, fundamentalmente, suele estar ligada o bien a la monarquía o bien a la iglesia, son los dos grandes motores que organizan los grandes festejos, pero en la fiesta se da cita el arte efímero, esas estructuras que veíamos que se levantan. La iconología, la iconografía, la simbología, el teatro, la literatura, se representaban obras de teatro. También lo que puede ser la oratoria sagrada, los sermones de la época, los cortejos, los desfiles, las procesiones. Bueno, todo esto tenía como punto de unión la fiesta. Y ese es un poco el elemento que hemos estudiado. A partir de aquí, pues bueno, Trivium va a desarrollar una actividad. Veníamos de alguna manera trabajando, no como grupo como tal ya desde años atrás, pero en realidad Trivium es un grupo muy jovencito. En este sentido acaba de cumplir, bueno, ni siquiera tiene 10 años. Digamos que como grupo como tal se inscribe en el registro oficial, por así decirlo, en el año 2016. Por lo tanto, como digo, no hemos llegado todavía, ya no a una mayoría de edad, no hemos llegado ni a tercero de primaria o por ahí andaremos. O sea que, bueno, de tal manera que estamos lógicamente en un momento de desarrollo y en un momento en el que seguimos, lógicamente, llevando a cabo actividades como la que aquí nos reúne. De la misma manera que es un grupo interdisciplinar, también tuvimos desde el primer momento claro que, bueno, teníamos que intentar al menos aspirar a no limitar nuestra actividad a la Universidad de Navarra, que es muy cómodo, ¿verdad? Estás allá, digamos, tienes toda la infraestructura, pero bueno, el objetivo era también, bueno, pues lógicamente buscar puntos de colaboración con otras entidades, con otras instituciones, que nos permitiesen además el poder desarrollar una labor que nos enriqueciese, tanto a nosotros como grupo de investigación, como bueno, a aquellos lugares a los que podíamos ir. Ese concepto de colaboración entre grupos es algo que incluso hoy en día dentro de los proyectos de investigación existen las redes de investigación. Hemos estado colaborando con la Universidad Jaume I de Castellón y bueno, pues que nos permitiese de alguna manera tejer redes, tender puentes. Ahora mismo en Bolivia. Claro, en Bolivia ahora es otro de los aspectos que ahora vamos a señalar. De tal manera que desde el principio, bueno, pues lo que hicimos fue evidentemente concurrir a los proyectos de investigación del Ministerio, que es un poco la que, bueno, tampoco es que sea la gallina de los huevos de oro, pero bueno, al menos lógicamente, bueno, pues si te conceden un proyecto, te permite de alguna manera financiar y desarrollar un poco las actividades que tienes pensadas. A partir de aquí, como os digo, en esta corta trayectoria que tiene el grupo, al que se sumó Silvia también, pues desde sus orígenes, hemos desarrollado pues una serie de actividades, algunas desde un punto de vista de la organización como tal, otras, en todo caso, lo que han tenido han sido, bueno, pues fruto de colaboraciones con otras entidades. Como grupo como tal, por concretar ya estos aspectos, Trivium ha organizado un total de 6 congresos en estos 9 años que tenemos. De esos 6 congresos es cierto que los 3 primeros, 2016, 2017 y 2019, fueron en Pamplona, un poco como banco de pruebas, aunque fueron congresos internacionales, es decir, vinieron profesores pues tanto de Navarra, evidentemente, de España, de Europa y sobre todo con una vertiente latinoamericana, iberoamericana, porque es hacia donde orienta también parte de su investigación. Estos 3 fueron los primeros. Claro, ya sabéis que luego de por medio, 2020-2021 son 2 años donde, de hecho, ahora comentaremos, había ya algunas actividades proyectadas. De hecho, 2 a las que ya ya teníamos hasta los billetes, el hotel reservado. Una en Rhode Island, cerquita de Nueva York, y otra en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que estaban programadas para mayo, junio, julio de 2020, que hubo que no se suspendieron, se llegaron a celebrar online. Porque al final llegó, claro, lo que sí se hizo fue celebrar online. Pero bueno, por seguir con lo que señalaba, de los 6 congresos como tal, 3 han sido en Pamplona y luego ya 2022, 2024 fueron en Madrid, Casa de Velázquez, en un convenio también entre la Casa de Velázquez y la Universidad de la Sorbona de París. Y estos son 5, el 6º, que en realidad fue el 4º, que lo he dejado para el final, fue el que en septiembre de 2021, y ahora nos hablará Silvia, tuvo lugar aquí en Ceuta. Por lo tanto, estos 6 congresos en los que Trivium los ha organizado como tal directamente. Además de todo ello, Trivium ha colaborado
ha entrado a formar parte de la red de investigadores sobre patrimonio cultural iberoamericano. Y aquí es donde ha desarrollado una serie de colaboraciones también en congresos. Me estoy limitando a los congresos. Evidentemente también se han organizado reuniones científicas, workshops, todo tipo de actividades. Ha habido publicaciones, pero no voy a entrar ahora en ello. Desde el punto de vista congresual, Trivium ha colaborado con esta red iberoamericana ya en 2018, con un primer congreso que se celebró en Lima. Con posterioridad, venía Rhode Island y venía a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que fueron los que finalmente se celebraron online. Hubo un nuevo congreso internacional que se celebró en Pamplona en el año 2023, acogió Pamplona también como sede, y el que ahora, en estos momentos, bueno, de hecho Miguel Zubasti y Ana Zúñiga se encuentran en estos momentos bueno, primero iban a Perú, pero luego iban a Bolivia a desarrollar también el congreso en el que Trivium colabora también como grupo de investigación. Así que, bueno, como veis, son actividades que nos permiten además recorrer mundo, que nos trajeron a Ceuta hace 3 años, 4 ya, y que, bueno, nos permiten mantener un poco esa colaboración con otra serie de grupos de investigación y que, lógicamente, dan un poco forma a todo lo que es la actividad. Sobre todo el hecho, como digo, de tender puentes. Hoy en día es muy difícil funcionar de manera autónoma. Es decir, uno no puede encerrarse en su despacho y tratar de trabajar ahí y de ahí tratar de sacar adelante proyectos. De alguna manera hay que tener un poco esa visión un poco coral en la que formes parte de un grupo de investigación y a su vez ese grupo de investigación te permita un poco desarrollar este tipo de actividades. Y yo creo que esto sería un poco la tarjeta de presentación del grupo de investigación. Como digo, una de las actividades tuvo lugar aquí en Ceuta, afortunadamente, y como lo decíamos también ayer, lejos de retraer a los ponentes invitados, en realidad fue un estímulo para que pudiesen venir aquí en un congreso del que yo creo que todos guardamos un recuerdo maravilloso y donde además a mí personalmente me encantó sobre todo esa primera mesa, que estuvo centrada fundamentalmente en el conocimiento de Ceuta y que nos permitió un poco pues, aproximarnos desde muy diferentes ámbitos, desde muy diferentes aspectos a lo que es la realidad de la ciudad. Y por mi parte, yo creo que de momento, luego si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues podéis preguntarme. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿esto está encendido? Sí. Sí. Mira, Javier, fijaos en la atracción que tiene que tener Ceuta, que este hombre podría estar ahora mismo en Bolivia, en Sucre, en Potosí, y sin embargo estás aquí. O sea, que en realidad es verdad, ¿no? Lejos de cuando planteamos no realizar ese cuarto simposio aquí en Ceuta, nuestro miedo es en Ceuta. Y tenemos que traer a muchísima gente a Ceuta y seguro que nadie acepta, ¿no? Y fijaos, igual que Javier está aquí, pudiendo estar en Bolivia, pues ellos vinieron, ¿no? Entonces, claro, ese congreso se gestó, tuvo lugar en septiembre de 2021, concretamente el 9 y el 10 de septiembre de 2021, y se gestó después de darle muchas vueltas. Tuvimos muchísimas reuniones los miembros del grupo Trivium. Era una época pospandémica. Nos paralizó a todo la COVID-19 y fue terrible, ¿no? Porque además nosotros que estamos acostumbrados a estar en un congreso un mes sí, un mes no. Hay veces que incluso hemos tenido salidas o incluso hemos empalmado, ¿verdad?, distintos congresos en una misma semana, ¿no? Y de repente todo nuestro mundo se paralizó y los congresos al final tenéis que ser conscientes de que es ese momento en el que todas nuestras investigaciones, que como dice Javier, ¿no?, nos encerramos en el despacho y nos ponemos, en el despacho, en archivos, en bibliotecas y nos ponemos a investigar en un congreso, es la oportunidad que tenemos de saber qué están haciendo los compañeros, qué están haciendo y de retroalimentarnos, ¿no? Al final como además tienen una temática común, digamos, ¿no?, que tiene que versa sobre un mismo asunto, al final hay un intercambio de comunicación muy bonito en los congresos. Yo, como he aprendido en los congresos, en pocos lugares he aprendido, sobre todo de cara a la investigación, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos reunimos y aprovechando que con la pandemia, ya sabéis que yo soy ceutí, claro, yo pertenecía a la Universidad de Navarra, pero claro, yo acababa de defender la tesis, vino una pandemia, nos íbamos ahí a Nueva York, a Rhode Island, lo que pasa es que teníamos nosotros nuestra caravana alquilada para ir a Nueva York primero.
Y claro, vino una pandemia y digo, yo me voy con mi madre. Digo, ¿dónde voy yo a quedarme por el mundo, ¿no? Y aprovechando, ¿no?, que yo ya llevaba aquí en Ceuta pues toda la pandemia, tuvimos una reunión y dijimos, ¿qué tal si el congreso de Trivium se celebra en tierra africana? Además, dijimos eso, ¿no? Porque, claro, como ha dicho Javier, nosotros tenemos mucha comunicación con América. Y ya habíamos celebrado el congreso en Lima en 2018. Ahora estamos están Miguel y Ana están en Bolivia con la red iberoamericana. Jolín, ¿por qué no en territorio africano, no? Entonces, pues dijimos, vale, vamos a intentarlo, ¿no? Claro, yo no estaba ni trabajando en la Universidad de Granada ni nada, entonces yo me planté en la UNED. En un primer momento yo me planto en la UNED a pedir ayuda, en el camino me encuentro con Guadalupe, y entonces Guadalupe, ¿cómo? Que es que de historia del arte, que yo soy de historia del arte, tal. Y entonces pues rápidamente se gestó eso y vimos que había una posibilidad real, con la ayuda tanto de la UNED como de la UGR, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, donde pertenecen Ramón y Guadalupe, de celebrar un congreso. Y a ello se sumó el Instituto de Estudios Ceutíes también, ¿no? Entonces, claro, hicimos como un primer lanzamiento, ¿te acuerdas de ese primer llamamiento? Y dijimos, aquí no va a contestar nadie, ¿no? E invitamos, yo creo que fueron 23 personas de arte. Sí, era un perfil más, claro, como lo organizábamos Javier y yo, el perfil era más como de historia del arte, ¿no? Como los otros habían sido un poco más literarios y vencían los filólogos, ¿no? Y los de arte éramos los de menos, ¿no? Pero queríamos que fuera más de historia del arte. Entonces llamamos como a unas 23 personas de historia del arte, a unas 8 o 10, ¿no?, del ámbito de la filología, y respondieron todos. O sea, fue una locura, ¿no? Todo el mundo. En Ceuta, por supuestísimo. Y les daba igual tener que atravesar, ya os digo, vino gente de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Málaga, de Castellón, de Valencia, de Alicante, de Galicia, de Extremadura. Muchísima gente, un grupo de investigadores riquísimos, ¿no? Y a ellos se sumaron también personas del Instituto de Estudios Ceutíes como Fernando Villada, se sumó del ámbito de la didáctica Ramón Galindo, que fue el primer contacto que yo tuve con el que ahora es mi compañero de despacho, y conseguimos volver a cierta normalidad después de la pandemia, ¿no? Que era un poco lo que buscábamos y lo que necesitábamos desde nuestro ámbito, ¿no? Entonces nos reunimos por primera vez presencialmente después de la pandemia, ¿no? Entonces fue un congreso muy bonito, un congreso que, como digo, duró 2 días. En esos 2 días hubo distintas sesiones, creo que fueron un total de 6 sesiones, ¿verdad?, que se pueden dividir como en cuatro grandes bloques, ¿no? Ese primer bloque, como ha dicho Javier, centrado sobre todo en Ceuta, al que llamamos además Septemfrates, reflejo de multiculturalidad, y allí participaron pues Fernando Villada, por ejemplo, ¿no?, con esa presentación de la cartografía de Ceuta, Ana Ruiz de la Universidad de Granada, que presentó y trajo a un personaje de Ceuta, gobernador en Filipinas, Antonio David Palma, ¿no?, desde un enfoque un poquito más fotográfico con el fotógrafo Facio y Requena, Ramón Galindo, que no me meto porque ahora hablará él, entonces no os digo de qué habló, o por ejemplo Ana María Pino, que le dio un enfoque más mitológico, ¿no?, de la Ceuta mitológica. Hubo ya un segundo bloque, como ha dicho Javier, más filológico de la literatura, del teatro, ¿no?, donde intervino Miguel Zugasti, ¿no?, que fue la primera vez que presentó a Pedro Gobeo. A nosotros nos sonaba aquello a chino y ahora le hacen entrevistas hasta de Alemania, o sea, lo están llamando desde Alemania, porque él descubrió el único ejemplar hasta ahora conocido de un libro de viajes, ¿no?, donde Pedro de Gobeo relata, diría las aventuras, pero en realidad son desventuras, ¿no?, por toda la costa Esmeralda, desde Colombia hasta Ecuador, ¿no?, y cómo le fueron ayudando incluso los nativos, que le acercaban comida, que después se peleaba con ellos, bueno, en fin, un sinfín de calamidades por las que pasó, ¿no? La propia Ana Zúñiga también habló de la obra teatral desde una perspectiva de género. Ella trabaja muchísimo la perspectiva de género, y ya después un tercer bloque más centrado en la historia del arte, en el patrimonio, en la cultura visual, tanto en Europa, en los territorios de la monarquía hispánica en Europa,
como en territorios de ultramar. Por ultramar entendemos América y Asia, Filipinas sobre todo, ¿no? Entonces, en esta primera parte de más europea intervinieron personas como Víctor Mínguez, que igual está ahora mismo también en un punto muy, muy álgido, sobre todo con la presentación de la iconografía de los ejércitos otomanos ahí en la frontera del Danubio. Fernando Moreno, que a mí me emociona particularmente porque creo que a vosotros como alumnas os resultaría muy curioso, porque presenta iconografías que son símbolos, digamos, representaciones de distintas bestias que se creían que existían en los confines del mundo, y es una presentación fue chulísima, ¿no? Y ya después, por ejemplo, en territorios de ultramar, pues estamos nosotros tres y Juan Chiva, ¿no? Que somos los que nos dedicamos un poquito más a América y a Filipinas. Yo trabajé concretamente en Lima, tú en pueblos de Indias de Colombia, ¿no, Lupe? Tú Manila, ¿verdad? Y Juan Chiva en California, ¿verdad? Entonces, la Baja California, efectivamente. Entonces, de eso trató el Congreso, y a ello se sumó no solo lo que fueron las sesiones del Congreso, sino como queríamos darle también cierta normalidad, introdujimos también una vertiente lúdica, y lo que hicimos fue también distintas visitas por Ceuta. Daros cuenta que eran personas que en su mayoría no habían pisado nunca Ceuta. Entonces les enseñamos la puerta califal, les dimos una vuelta en el barquito del Desnarigado y alucinaron, ¿no? Y eso demuestra al final también la riqueza y la belleza de nuestra ciudad. Que muchas veces no somos conscientes de ella. Y también reservamos un autocar para hacer como dos vistas panorámicas, una desde el Mirador de San Antonio y otra desde el Mirador de Isabel II, ¿no? Cenamos en el Oasis, es decir, le enseñamos cómo era la vida aquí en Ceuta, toda esa riqueza, ese patrimonio natural y cultural que tiene Ceuta. Y yo creo que la verdad que quedaron completamente encantados. Yo particularmente yo me emocioné muchísimo, incluso en el cierre del Congreso, porque para mí era traerlos a mi casa. Y hacer algo así aquí, en una ciudad que siempre nos estamos quejando de que hay muy poca oferta cultural, de que, jolín, poder traer a esta serie de investigadores y que se enamoraran de mi ciudad como yo estoy enamorada de ella, pues la verdad es que fue muy bonito. Entonces eso fue el Congreso al final. Y del Congreso pues nace esta publicación de la que va a hablar Lupe. Bueno, básicamente para mí todo lo que han contado pues fue un regalo que me llegó con una llamada a la puerta. Aparece Silvia, y entonces estaba en el vicedecanato de la facultad, y algo sabía ya por Javier Azamsa, que habíamos mantenido conversaciones telefónicas, y me dice, ¿se va a pasar una discípula por allí? Entonces vino y me comentó pues lo que pretendían hacer. Entonces, lógicamente, por mi parte, pues estuvieron las puertas siempre abiertas, las puertas de la que es mi universidad, que ahora también es su universidad, que es la Universidad de Granada. Era una oportunidad, como bien decía Silvia, de traer a un elenco de profesionales, muchos de ellos catedráticos, muy reconocidos dentro del área de la investigación, profesores titulares con una trayectoria enorme, de poder acercarlos a Ceuta y de hacer un encuentro que simplemente por el título, por lo que se iba a tratar, pues no se ocurría una tierra mejor donde desarrollar. Hablar de fiesta, de arte, de literatura en tierras de frontera. Ceuta es una ciudad en este aspecto que tiene sus peculiaridades, por su enclave geográfico, todos la conocemos, y poder debatir desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista que pudiera ver, ¿no?, toda esa riqueza que se genera por la transferencia que hay cultural en esas tierras de frontera, donde hay diferentes elementos que se van entrecruzando, a veces de una manera más dinámica, a veces de una manera mucho más ralentizada, pero que de una manera u otra pues, son ciudades, hablo particularmente de Ceuta, donde hay una sinergia, un sincretismo cultural que permite hablar de todos esos elementos. Eligieron Ceuta para poder desarrollar ese congreso y bueno, pues fue una buena oportunidad de reencontrarme con buenos amigos de otras universidades y de estar unos días en diálogo. Cuando ya pasó ese congreso, yo mi manera de contribuir también con todo el trabajo que había generado, por un lado el grupo Trivium, que fue quien financió todos los desplazamientos, con ayuda también del Instituto de Estudios Ceutíes, de la Consejería de Cultura de aquí de Ceuta,
y todo el trabajo que hizo Silvia en lo que fue la organización del Congreso, que prácticamente ella se ocupó de organizar prácticamente todo lo que fue el programa, pues mi manera de contribuir también con todo el trabajo que ellos habían desarrollado, pues fue ofrecerme para trabajar en la publicación de lo que serían las actas o el libro resultante. Lo que hice, lógicamente, pues fue contactar con mi universidad. En este caso le agradezco a Maribel Cabrera, a Isabel Cabrera, ella es la directora de la editorial Universidad de Granada, actualmente es la presidenta de las editoriales universitarias españolas, una persona muy reconocida que ha llevado las editoriales universitarias a un grado de ranking muy elevado. La Universidad de Granada hoy día está muy bien posicionada dentro de los rankings nacionales y también internacionales, y Maribel pues ha hecho una labor encomiable en cuanto a ese tema. Hablé con ella, le pasé el manuscrito, le hablé también de las virtudes de todas las personas que habían publicado en él, de la filosofía con la que se trataba la temática, de los bloques en los que los habíamos organizado, y finalmente pues el manuscrito pasó a evaluación. No fue un sí directo, porque la Universidad de Granada siempre lo hace de esa misma manera. Entonces pasa a evaluación, lo evaluaron evaluadores de reconocido prestigio de ámbito nacional e internacional. Las evaluaciones fueron positivas y se dio luz verde a la publicación de la obra. La obra, como digo, es una obra de la editorial de la Universidad de Granada. Son prácticamente 500 páginas de una edición muy cuidada, a color, y en la que colaboró activamente algunas empresas de la ciudad. La verdad es que en cuanto a la edición nosotros no pusimos nunca, nos gustó, es decir, nos mandaron una prueba de lo que sería la portada del libro. Nosotros la vimos desde el principio muy bien, está diseñada por Laura García Lorca, sobrina de Federico García Lorca, sobrina nieta. Sobrina nieta, ¿no? Sí, sobrina nieta. Y entonces, bueno, nos presentaba pues simplemente un mapa geográfico con curvas de nivel, en los que, bueno, se inserta aquí una línea fronteriza donde lo que hay traspasando esa línea fronteriza pues son elementos culturales. Nos pareció una propuesta interesante y finalmente, al ser todas esas evaluaciones positivas y habiéndose integrado con el visto bueno de la directora, pues finalmente se consiguió entrar a formar parte de la sección de arte de la colección de arte y arqueología de la universidad, que es de las colecciones más prestigiosas que en la actualidad tiene la Universidad de Granada, que supera los rankings de la propia universidad. Entonces, en ese sentido, pues nos sentimos muy orgullosos de que se publicara dentro de esa colección y que forme parte de ese ranking. El libro se estructura en los mismos bloques que estuvimos, que ya ha comentado Silvia, que se estructuró el Congreso, y al final es un libro que más que ser una aportación donde se suman investigaciones de diferentes autores y simplemente se suman por temática, es una obra que está muy pensada, que luego trabajamos nosotros a nivel interno para intentar cohesionarla y que diera una visión al final de conjunto. Es una monografía que trata diferentes vertientes de la cultura visual, de la fiesta, del arte, de la literatura, pero que tiene un nexo en común, que al final es trabajar en territorio de frontera. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé en Colombia, entonces en Colombia se entremezcla a nivel cultural, me dediqué a un siglo, en este caso final del siglo XVI, principio del siglo XVII, dentro de comunidades indígenas que estaban comenzando con lo que fue la evangelización cristiana, la utilización del arte para poder cristianizar a los indígenas. Entonces hablaba de esas fronteras culturales que se crean en el territorio colombiano. Hay muchas propuestas muy interesantes, de algunas ha hablado Silvia ya, pero a mí ya me gustaría, antes de daros la palabra, invitar a uno de esos autores para que nos hable un poquito más en profundidad de uno de los capítulos. Ramón, te invitamos. Gracias. Sí, siéntate aquí, Ramón. Vente aquí. Sí. No, vente aquí. Vente aquí, hombre. No, hay una actriz, si no, claro. No, pero sí. Bueno, pues... Bueno, bien, pues muchas gracias. Buenas tardes.
darle las gracias fundamentalmente a mi compañera y querida amiga Guadalupe Romero, que fue la que a mí me invitó en su momento a participar en este interesante proyecto y que me permitió fundamentalmente pues iniciar una relación muy profesional y muy activa también con mi querida también compañera y amiga Silvia Cazalla y con Javier Asanza, que no lo conocía hasta entonces de nada, y que, bueno, pues a partir de ahí ya me hubiera gustado haber tenido una relación más estrecha, pero bueno. Buenas tardes. Sí, sí, sobre todo por mi parte. Bien, bueno, pues mira, esta mañana leía un artículo en la prensa nacional, concretamente en El País, ¿no? Que me digo, mira, esa tarde que vamos a hablar de esto, y decía el columnista, ¿no? Manel García Sánchez decía: ¿tan mala es la salud de la educación? El problema crucial de la escuela pública es cómo responder a la diversidad cultural fruto de la inmigración y cómo atender a las clases más pobres en una época de clases medias menguantes. El trabajo que yo aporté ahí pues no era ni más ni menos que el fruto, a raíz de lo que me pidió Guadalupe, pues de lo que llevo trabajando desde el punto de vista de la docencia y de publicaciones, pues los últimos 15, 16, 17 años, ¿no? Básicamente, ¿no? El tema de cómo responder desde la didáctica de las ciencias sociales a la diversidad cultural que está instalado en todos los lugares de nuestro territorio, pero de una manera muy peculiar en los espacios frontera. Y yo, en fin, no quiero retar a nadie, pero si alguien es capaz de decirme que hay un espacio frontera en el mundo que sea tan singular como el Ceutí, pues encantado de batirme en duelo con él, y estoy convencido de que con la dialéctica lo venceré. Es decir, no hay un espacio frontera en el mundo desde el punto de vista físico-natural, desde el punto de vista histórico, cultural, geopolítico, demográfico, tan singular como Ceuta. Desde el punto de vista económico, hay grandes economistas que han dicho que si hubiera un Ecuador económico en el mundo, igual que hay un Ecuador geográfico, obligatoriamente tendría que pasar por Ceuta. Luego vivimos en una ciudad que es un privilegio, es un laboratorio para muchas cosas, pero fundamentalmente para este tema que a mí me lleva preocupando y ocupando desde el punto de vista de mi docencia, ¿no? En grado y en las asignaturas que tengo también en algunos posgrados, de cómo responder desde la enseñanza a la diversidad cultural, el titular que les he leído de la prensa de esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole vuelta a aquello, ¿no?, que me pidió Guadalupe en su momento, dije, bueno, pues voy a escribir sobre eso y voy a compartir pues mi trabajo de los últimos 10, 15 años, ¿no? Y el trabajo que aporté, que es el que está ahí, yo le llamé Narrativas Fronterizas, un recurso para la comunicación y la educación intercultural. Mi campo es en la didáctica de las ciencias sociales, mi origen y mi especialidad es la enseñanza de la historia, la didáctica de la historia. Claro, dirá, bueno, ¿qué hace un didacta de la historia, una persona metido en la literatura? La literatura es mi pasión. Entonces lo que hago es utilizarla como un recurso didáctico, porque creo que realmente es tremendamente aprovechable. Lo hago en grado, lo hago sobre todo en posgrado, porque te permite un nivel de especialización más grande, ¿no? Y cuando me digáis, voy muy rápido, 5 minutos, vámonos. Entonces lo que intenté es, bueno, pues dar una respuesta desde la narrativa, es decir, cómo utilizar la narrativa transfronteriza, a las dos orillas del Mediterráneo, con el núcleo gordiano situado el nudo gordiano situado en Ceuta, como ejemplo de las dos orillas, también en Melilla, donde voy también a dar clases, ¿no?, allí al máster que hay. Y bueno, pues partiendo de ese concepto de Ceuta como espacio frontera, que es peculiar, ya digo que no hay otro, y estableciendo una serie de límites temporales que puedan ver los que les interese en el trabajo, sobre todo me centré en trabajar 5 límites temáticos, es decir, encuadrar mis lecturas narrativas. Aquí no hay ensayo, aquí no hay investigación, esto es solo los temas que dedico a cómo utilizar la narrativa en la enseñanza, en la educación intercultural. Pues establecí como 5 líneas temáticas, ¿no?
narrativas que tuvieran que ver con relaciones culturales, otras que tuvieran que ver con historias de inmigración, otras con identidades e imaginarios culturales asociados a espacios transfronterizos, cultura y género, y, por último, derechos, deberes y diversidad cultural. Y lo que hice fue, de cada uno de esos ejes temáticos, pues seleccionar una serie de obras. 4 o 5 obras que yo había venido trabajando en los últimos años, fragmentos, capítulos, ejemplos que utilizaba en mis clases. Esto se hizo en el 21, si no recuerdo mal, se publicó en el 23. Seguramente que si hiciéramos una revisión ahora, pues a lo mejor sacaría algunas, metería otras, me costaría mucho trabajo. Pero seleccioné, por ejemplo, en relaciones culturales, ¿no? Pues ahí pues hablaba, por ejemplo, del País de los Otros, de Leila Slimani. O hablaba de un libro precioso de Ángel Castro, El porvenir del olvido. Yolanda creo que lo conoce bien, lo hemos traído a Ceuta en más de una ocasión. Actualmente, si no me falla la memoria, es director de la UNED de Melilla, ¿verdad? Yo lo conocí antes, cuando era maestro, y ya es director de la UNED, ¿no? Ángel Castro, una bellísima persona y un libro que recomiendo a cualquiera porque es una joya. Una joya que, sin embargo, pues está en una editorial así de medio pelo, no se conoce, pero es una joya el libro, lo recomiendo. Otro, que está, si este es de medio pelo, este de 3/4 de pelo, ¿no? Mohamed Laishiri, Un cine en el príncipe Alfonso. Menos está Yolanda aquí, por lo menos, comparte conmigo esta, efectivamente. Este libro es una joyita, los cuento, pero igual, pues un libro que pues, no se conoce, salvo los frikis que nos preocupan estos temas, pues no se conoce, ¿no? Otro libro que me parece una joya, porque además intenté recuperar, no caer en la literatura comercial, que como ahora está de moda, igual que está de moda la novela negra, pues ahora todo el mundo quiere escribir novela negra, todo el mundo quiere escribir sobre la inmigración, todo el mundo quiere escribir sobre el feminismo. No, yo fui a obras que ya estaban escritas antes de que fuera esa moda y que realmente son referentes, ¿no? Huyendo de la literatura comercial, que hay muchas, ¿no? La Cábila de Zen, una auténtica maravilla. Igual, en una editorial, esto se fue una coedición entre el Instituto, la Ciudad Autónoma, Melilla, Ceuta, Carlos Santiago, lo tenemos aquí muy cerca, si no se ha ido, vivía en Mijas, ¿no? Creo que la última vez que estuve yo hablando con él. La Cábila de Zen es una joya, ¿no? Para hablar de este tipo de las relaciones culturales, una parodia a través del desastre de Anual y de las consecuencias del desastre de Anual y cómo la convivencia que se generaba, ¿no? Entre los combatientes, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, en cuanto al eje de relaciones culturales. Propuse más lectura, pero simplemente por resumir, ¿no? Cuando hablé de migraciones, cultura y diversidad, hablé de un libro que yo lo utilizo mucho, en la biblioteca tenemos muchos ejemplares, Las voces del estrecho, de Andrés Sorel. Ahí hay el primer relato que se escribió sobre los niños de la calle de Ceuta, cuando no existía el CETI, cuando existían los campamentos de niños allí en Calamocarro. Estoy hablando del año 97, 98, 2000, y Andrés Sorel, que recientemente falleció, ya bastante mayor, pues escribió un relato estremecedor pero precioso, que además cierra este libro de Las voces del estrecho. El título lo que hace él es, como desde la literatura, darle vida a las personas que se han ahogado en el mayor cementerio marino que hay en el mundo, que es el estrecho, el mar Mediterráneo, con su panteón ilustre en el estrecho de Gibraltar. Y él lo que hace es recuperar a esas personas literariamente y lo plasma perfectamente en los 8 relatos y el último en Los niños de la calle. Ahora le llaman ese acrónimo tan desagradable y tan mal utilizado de MENAS, ¿no? O sea, son menores, da igual que sean extranjeros o de la luna, son niños, son menores. Entonces eran niños de la calle, ahora son MENAS, así muchas veces despectivamente, ¿no? Por supuesto era obligado a hablar de Mohamed Shukri, El pan a secas. Ese libro fue el que abrió toda esta dinámica, el escritor tangerino, ¿no? Mítico para todos estos temas. Y qué decir de mi buen, qué pena que ya falleció, Antonio Lozano, lo hemos traído a Ceuta también aquí, buen amigo, me llamo Sulimán. Ese libro a los alumnos cuando se lo pongo les encanta, les encanta, les encanta. Lo hemos leído en el club de lectura, es un libro de Anaya juvenil para 14 años, pero yo recuerdo leerlo y tener que contener los lagrimones, ¿no? Porque el libro es buenísimo, y si en paralelo le proyecta la película de 14 kilómetros,
Yo he hablado mucho con Antonio Lozano, después, pobre, pues falleció, ¿no? Y era una persona. Y otro igual que traje fuera del ámbito comercial, quizá aquí el más comercial es el de Mohamed Shukri, el de Anaya, ¿no? De Me llamo Suleimán, pero tenía que hacer este guiño a Antonio, ¿no? Ramito de Hierbabuena, ¿te acuerdas que también lo trajimos aquí a Ceuta hace años? Germán... sí. Muñoz Lorente, ¿te acuerdas que cuando organizábamos la Semana del Libro editado en Ceuta vino? Porque este hombre ha ido a Melilla también bastantes veces. Este libro es precioso también, Ramito de Hierbabuena. Bien, sobre identidades e imaginario, pongo la cita de Amin Malouf, pero como no es identidad asesina, pero como no es una narrativa, no lo aporté. En ese sentido, para mí, L'Eclésiaux, Jean-Marie L'Eclésiaux, Desierto. Esa obra es para trabajar el tema de las identidades, esa mujer que para en medio del desierto, que se quiere ir no quiere parir su hijo, su hija en la civilización y vuelve desde la inmigración francesa y parisina, ¿no? Aquí sí me he metido un poquito más en algo más comercial, ¿no? L'Eclésiaux es en fin, no, fue premio Nobel, le dieron premio Nobel, ¿verdad? L'Eclésiaux, Desierto, esa obra es magnífica, ¿no? El arte de perder, de Alice Zeniter, no sé si lo conocen, es una escritora francesa de origen argelino, el libro es otra maravilla, o Sus hijos después de ellos, fue premio Goncourt, de Nicolas Mathieu, otra obra de arte magistral para trabajar esas identidades y esos imaginarios en torno a los territorios fronterizos. Por ejemplo, el de Sus hijos lejos de ellos es un lugar muy distante de nosotros geográficamente, pero desde el punto de vista sociológico y antropológico muy parecido. Son los Valiers, las barriadas de Toulouse, de Lyon, de París. El Príncipe. Yo estaba leyendo el libro y digo, este es el Príncipe de mi ciudad, el barrio del Príncipe, lo que cuenta, las mismas problemáticas, las mismas historias, solo que en las barriadas marginadas de Francia, ¿no? Cultura y género. Pues bueno, claro, el guiño que estuvo con nosotros, Calle de Tetuán, la escritora peruana, ¿te acuerdas, no? ¿Os acordáis? Bueno, los que Teresa Ruiz Rosa fue hace un par de años, fue después de la pandemia. Sí, pues yo recuerdo haber ido con ella a Tetuán, Calle de Tetuán, que lo conocía muy poco. Efectivamente, Saúl llevaba, sí, además se publicó con él. Ese libro es precioso también, está a disposición en el Instituto de Estudios Ceutíes. Está Arben Yelum, con los ojos bajos, por ejemplo, de los muchos que tiene, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta trabajar ¿no? O Fátima Mernissi, Sueños en el umbral, obra magnífica. Partir también para el tema de historias de migrantes, ¿no? De viajes de ida y vuelta, ¿no? Derechos, deberes y diversidad cultural, vuelvo a recurrir a Antonio Lozano, Donde mueren los ríos, o Arraga. Igual, libros comercialmente muy poco conocidos. Esto se publicó en una editorial, creo que hay otra editorial un poco más potente que después lo sacó. La que yo tengo es la originaria y, bueno, es una joya. Arraga y, bueno, y desde, como soy un friki de la novela negra, tenía que hacerle un guiño a la novela negra, ¿no? Y, por supuesto, hablar de Jean-Claude Issot, ¿no? La trilogía de Marsella, que está publicada en Acal Noir. Esa obra es preciosa, la trilogía, ¿no? En fin, Matías Genar, La Rúa de Robadors, Calle de Ladrones. Y bueno, pues yo lo que hacía en ese trabajo que me pidió en su momento, vamos, la colaboración, y yo acepté encantadísimo, ¿no? Y agradecido, Guadalupe, pues es contar lo que hacía en mis clases, ¿no? Y cómo utilizaba esa narrativa pues para desarrollar una serie de talleres, que son los que yo hago con mis alumnos, ¿no? Los talleres de relaciones culturales, de entorno y diversidad cultural, de la diversidad cultural ayer y hoy, y poco más, Guadalupe. O sea, pero esto es lo que yo intenté hacer en ese congreso y lo que yo plasmé ahí en el... ¿vale? Y que generó también mucho debate y que dio pie a tener un diálogo bonito dentro del congreso. Son temas que, como veis, pues dan mucho de sí. Desde la retórica, la emblemática, la literatura, trabajar el tema de la frontera, al final es un tema muy poliédrico donde se intersectan pues muchas cuestiones. Os doy paso a vosotros, no sé si alguno quiere intervenir, si tenéis preguntas. Espera un momento, Yola, te va a pasar el micrófono.
Ya. Hola. Yo estoy todavía en un poco en estado de shock porque no he parado. Yo tengo aquí algunas preguntas. Estamos ahora mismo en la semana, en la Feria del Libro de Ceuta, y han venido una serie de autores. Estoy de acuerdo con todos vosotros que Ceuta les llama la atención, no conocen absolutamente nada, todos se van encantados de aquí, se quedan asombrados de lo que es esta ciudad, vienen con una serie de prejuicios, y a mí me ha llamado la atención este año una cosa que yo no había visto en mi vida. Hemos intentado traer una serie de escritores que aborden cualquier tipo de literatura, más para todos los gustos. Y normalmente la población musulmana de Ceuta no suele participar mucho en las actividades culturales, o por lo menos yo no la veo en las conferencias o las presentaciones de libros o algo así. Y a mí me dejó impresionada este año el encuentro con Meghan Maxwell. Bueno, yo no he visto nunca una cosa así, aparte de que la biblioteca estaba a reventar de gente de todas las edades. Había muchísimas mujeres musulmanas, mayores, pequeñas, con pañuelos, sin pañuelos, con un montón de libros a cuestas, y es que lo leen. Entonces yo creo que había que empezar a pensar un poco en determinados tipos de libros, que ha cambiado un poco. O sea, los libros que propone Ramón son una maravilla de libros, pero hay una serie de gente ahora más joven que ha cambiado radicalmente el tipo de gustos literarios y está buscando otras cosas. Entonces quizá habría que intentar llamar el tema de la frontera, el tema hacia esos escritores. No, simplemente era comentar eso, es que yo todavía estoy sorprendida, y nos estábamos todos diciéndolo el otro día, digo, yo no había visto nunca esto aquí en Ceuta, y además preguntando, participando. Es una cosa que me encantó, que me parece fantástico. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo nada que ver en contra de Meghan Maxwell, pero a mí no es una persona que literariamente me llame la atención. Sin embargo, bueno, conecta con un determinado tipo de público de una forma pasmosa. ¿Puedo decir algo? Sí, no. Bueno, como estamos en confianza, a mí particularmente el término de mujeres musulmanas me dice poco. Mujeres de origen magrebí, yo no le pregunto si rezan, si no rezan, es decir, es alguna lucha que yo llevo muchos años en esta ciudad, de que no creo que sea correcto, por supuesto académicamente, científicamente creo que no lo es, pero socialmente hace daño, ¿no? Los cristianos, los musulmanes, bueno, no lo sé, Yolanda, es como soy un picado de eso, Silvia lo sabe, que estoy siempre... Creo que es mejor hablar de... Pues ¿yo qué soy? Yo soy un hombre cristiano. Yo soy un hombre cristiano porque me llamo Ramón Galindo, soy un hombre cristiano. Si me llamara Mohamed Abdelkader sería un hombre musulmán. Es que yo para eso lo siento, no me puedo callar en ningún sitio donde esté. Lo tengo que decir. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que hemos compartido, bueno, quizás, pero en otros tiempos, cuando yo estaba más metido en la Junta Rectora del Instituto, mi gran lucha era llevar las actividades a las barriadas y hacer, no que los del Príncipe vinieran aquí, sino que nosotros fuéramos al Príncipe, que había que traer autores, porque es verdad. Entonces me alegra, no estuve, lo siento, no me llama la atención Meghan Maxwell, lo siento, no entra dentro de mis gustos. He llegado tarde a esta señora, ¿no? Que además escribe con seudónimo, ¿no? Es de Valencia, de un pueblo de Valencia o de Alicante, ¿no? Bueno, sí, ya algo he leído, pero que me alegra que viniera, pero que no sea solo por eso, ¿eh? Que se hagan otras actividades, que se lleven a sus barrios. Ya tú has metido ahí el espolón en el morro, ¿no? Con la biblioteca, a ver si por ahí vamos. Ya está, simplemente era eso. Pero es que si no digo lo de mujeres musulmanes, esta noche duermo menos de lo que duermo continuamente. De origen magrebí, no lo sé, pero no creo que la religión deba ser el elemento para clasificar a la población, sinceramente. En mi opinión, y además creo que está avalado académica y voy a sacarme el carnet de conducir, no me preguntan a pedir un préstamo si soy cristiano o musulmán, me preguntan si tengo una nómina para... A saber lo que Sí, bueno, podíamos hablar de esto, pero bueno, como hay confianza, te lo digo. Venga, ya está. Sí, bueno, yo te agradezco que lo hayas dicho tú, porque claro, tengo ahí a mis 3 niñas sentadas y que han estado todo el semestre justo antes de entrar aquí. Lo comentaba con Javier, ¿no? Entonces, claro, perdón, es que te escucho también decir lo de mujeres musulmanas y digo, ay, a ella se le está derritiendo ahora mismo el cerebro por los judíos. No, todo el semestre insistiendo en que Ceuta no existen 4 culturas, eso es falso, eso es mentira. ¿Existen 4 religiones? Bueno, a lo mejor 4, 5 mil, no sé, 42.000 religiones, no lo sé, ¿no? Pero desde luego en Ceuta no existen 4 culturas.
se categoriza a la gente por religión, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho, bueno, justo antes estábamos hablando antes de entrar, ¿verdad, Javier? Yo le decía, que para ti, ¿qué es la diversidad cultural? Os he hablado mucho de Javier en clase también, ¿no? Y le decía, es que para él la diversidad cultural es, pues, por ejemplo, la cultura vasca o la cultura más española. Si tú naces en el norte de Navarra, ¿verdad? Eres más vasco, más del bastante, como la trilogía de Dolores Redondo, ¿no? Y ellos creen en el Basajaun y tienen los egusquilores en las puertas para quemar. ¿No? Claro, efectivamente, ¿no? Y tú vas por el Baztán caminando y vas viendo una serie de simbología que es maravillosa, pero es que después te vas al sur de Navarra y parecen riojanos, perdóname, Javier, pero japoneses, ¿no? Y eso es lo que ellos entienden como diversidad cultural. En Navarra nadie te pregunta tu credo religioso, ¿no? Salvo ciertos grupos de los que no vamos a hablar aquí, ¿no? Entonces, claro, y con respecto a lo que has dicho, también ayer, no sé si estuvimos hablando, no sé, en la cena, no sé dónde fue, que a mí también me llama la atención, ¿no? Ese cambio tan radical que ha habido, ¿no? De pues, a lo mejor antes tú traías a los Carmen Mola, ¿no? Que también han estado aquí. Llenó el otro día. Claro, efectivamente, ¿no? O traías a cualquier, traías, que se imagínate a Carlos Ruiz Zafón, uno de estos, y la sala se llenaba. Y ahora cada vez menos, ¿no? Y sin embargo se traen a otro tipo de personas con, pues, lo que hemos dicho, ¿no? A mí particularmente, pues tampoco me gusta y la sala se llena, ¿no? Y justo, es que no sé con quién hablaba ayer, era de alguien que estaba en esta sala, ¿no? Decía, es que aquí te pueden traer el lago de los cisnes y ahora mismo en el teatro está vacío y sin embargo viene cierta cómica o cierto cómico y las salas están llenas, ¿no? Entonces, claro, quizás pues, deberíamos un poco replantearnos también, ¿no? Cuáles son los gustos de la juventud y cómo llegar también a esta juventud, porque efectivamente se está cambiando mucho el concepto de cultura y como dice Ramón, ¿no? Es que ahora mismo hay un boom de novela negra y hay incluso influencers en redes sociales que están escribiendo novela negra y que están en el top 1. ¿Sabes quién ha escrito la novela? Me dan miedo influencers, eso. A mí me da un poquillo de miedo, influencers. A mí. Además hay mucha juventud que está estudiando carrera y le pregunta, bueno, ¿y para qué te estás formando? No, yo quiero ser influencer. Y entonces te sale un poquito de sarpullido. Entonces no sé lo que están escribiendo los influencers, pero miedo me da. Y a mí también. Lo que está claro es que al final es un tema muy vivo, que podríamos hacer y plantear un nuevo congreso, ¿por qué no? Que trabajemos temas de interculturalidad. Bueno, se sigue trabajando diariamente en la ciudad, pero la juventud tiene la palabra, la juventud también es la que tiene que decir qué intereses tiene y orientar un poquito, ¿no? Porque también estamos aquí para intentar hacer actividades que a vosotros os satisfagan y que os llenen y demás. Entonces estamos aquí, muchas personas que os escuchamos y si tenéis alguna inquietud, pues lógicamente nuestra intención es cada vez hacerlo más accesible a todos vosotros. Javier creo que tiene alguna pregunta por ahí anotada, porque no paro de verlo escribir. Se puede preguntar desde la mesa también. Se puede preguntar desde la mesa. Bueno, pues si me lo permites, te lo agradezco mucho. Yo voy a aprovechar de nuevo la oportunidad de escuchar a Ramón, cuya, debo confesarlo, su ponencia cuando la escuché hace unos años me encantó y he vuelto a disfrutarlo otra vez. Te agradezco mucho este resumen que nos has hecho. Y yo he ido apuntando efectivamente una serie de cuestiones. Algunas de alguna forma ya más o menos las has ido respondiendo, pero bueno, me gustaría volver a planteártelas. Has comentado que un poco lo que tú presentaste en su momento era el trabajo de esos 10, 15 últimos años. Sí. Han pasado, y es lo que ya has respondido en parte, han pasado desde entonces 4 años. Y yo aquí había apuntado, ¿qué cambios tendrías que introducir si tuvieras que escribir de nuevo el texto o si sería el mismo? Ya digo que en parte ya has contestado, pero claro, son 4 años también frenéticos, yo creo. Es que el tiempo ya corre y hay, digamos... Y en este sentido, relacionado con esta idea, has hablado de 5 ejes, 5 vectores. Sí. ¿Habría otros que en su momento te planteaste introducir y que descartaste o que hoy introducirías en el nuevo contexto? Y ya la última, aprovechando ya, has hablado también que al final todo esto tú lo vuelcas luego sobre tus alumnos. Sí, la finalidad claro, fundamental. Y eso es lo que me gustaría saber, esa puesta en práctica. ¿Cuál es la recepción? Porque has hablado de estos... Sí. Aunque están ellos aquí, pero... Bueno, ellas en concreto no han sido alumnas mías, creo, no me suenan, pues es infantil. Claro, la idea sería el saber
¿Cuál ha sido? ¿Cuál es tu experiencia cuando tú sales de esa literatura comercial, ¿verdad? Y buscas más este otro tipo de literatura más comprometida o más de autor. Sí. ¿Cuál es un poco esa recepción? ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? a la hora de... Porque a mí me parecen todos títulos de un valor incuestionable. Era un poco el que nos comentaras estas cuestiones. Pues, sobre la primera parte de la pregunta, Javier, tendría que sentarme a pensar un poco, ¿no? Pero creo humildemente que los 5 ejes que he comentado siguen teniendo vigencia. Lo único, o sea, como estructura organizativa del conocimiento, ¿no? Se sigue hablando de imaginario e identidades culturales, se sigue hablando de migrantes, se sigue hablando de cultura y diversidad cultural, de género y diversidad cultural, se sigue hablando de derechos, deberes y diversidad cultural. Esta mañana leía otra noticia de Venga en el País: el Tribunal Supremo amenaza con multar al gobierno de España si no acoge a mil niños canarios. Y claro, yo leía eso y me acordaba de una autora francesa que escribió un libro sobre los judíos que el gobierno rumano mandaba y cambiaba por ovejas y cabras. Digo, es que tratan a los niños como si fueran mercancía. Venga, tú quédate con 572, a ti te corresponden 436, a ti 2 piernas y una cabeza y 30 niños más. Es decir, es que creo que los mismos temas siguen con igual vigencia. En ese sentido, muchas veces lo que pienso no es que a lo mejor que vayamos para atrás, pero que avanzamos poco. O sea, que mantendría la estructura, creo que esos ejes pueden seguir. ¿Y añadirías alguno más? Pues sugiéreme alguno, porque a mí no se me ocurre. Es decir, es que creo, a esto le di yo muchas vueltas, ¿no? Porque ya te digo, tengo ahí 8 o 9 talleres que son los que yo suelo hacer, ¿no? Y apoyándome en esos 8 o 9 talleres, pues puse los ejes, ¿no? Claro, yo lo hago siempre desde el punto de vista, mi obsesión es la didáctica, es decir, cuando yo escribo algo, cuando pienso, cuando yo siempre pienso, esto me va a servir para mis clases, si no me va a servir no lo escribo, o no lo publico o no lo saco. Entonces, siempre voy orientado a la didáctica, ¿no? A intentar ayudar a las personas que van a ser maestras y maestros, o educadores sociales, o más profesores de secundaria y tal. Si no, es que me parece absurdo. Yo publicaba, ya está, se publica mucho, fíjate tú todo lo que tienes publicado, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer? Es decir, yo quiero volcarme en la didáctica, en lo que me sirva para mis clases, ¿no? Eso por una parte. Y después la segunda parte, pues mira, sí, o sea, a lo mejor soy un ingenuo, porque sí, hay quien me dice muchas veces, quien me conoce, las personas más próximas de mi familia, mis amigos, me dicen que soy como Peter Pan. Dice: Ramón, que tienes 65 años, no quieres hacerte mayor, no quieres crecer. Soy un ingenuo, pues lo siento. Pero creo que cuando hago alguna actividad o algún taller que tiene que ver con la diversidad cultural, el alumnado flipa. Bueno, yo creo que Silvia este año ha tenido la ocasión, Guadalupe no pudo participar, pero de muchas prácticas, no sé si en didáctica de las ciencias sociales, creo que este año he hecho 7 prácticas, en el máster 2 o 3, porque son menos tiempo. La que flipó es cuando me traje a 8 o 10 migrantes, la que hago todos los años, de ELIN, con un antiguo alumno, para mí de lo mejor, Ramsés, una de las cabezas, ya quisiera yo tener la cabeza de Ramsés con 23 o 24 años que tiene, y ese día los alumnos, vamos, hasta los muy malos eran muy buenos alumnos ese día. Es decir, bien, cuando les propongo el club de lectura que hago con mis alumnos, les propongo varias lecturas, uno de Aramburu, Los peces de la amargura, lo conocerás, que son ese libro que se hizo muy valiente cuando todavía ETA mataba, ¿no? De los 8 relatos, 8 perspectivas. Ese lo eligen algunos, pero todos se van de cabeza a Las voces del estrecho, y os aseguro que es un libro duro, 8 relatos duros de leer, o a Me llamo Suleimán, porque les atrae muchísimo los migrantes, hablar de eso. O cuando le proyecto fotogramas de 14 kilómetros, si le proyecto fotogramas de alguna película de La lectura del Capital, este libro de Raúl Guerra Garrido, ¿no? Lectura insólita del Capital, que hay una película sobre ETA, fue de las primeras, o la misma serie de Patria, Patria, ¿no? De Fernando Aramburu. La hemos visto, pero no nos ha gustado. No le dice nada. Sin embargo, cuando les comento algo de... O sea, que sí, que yo a lo mejor soy un ingenuo y soy Peter Pan y me lo creo todo, pero creo que cuando trabajamos en clase temas de migrantes, de los niños de la calle, las niñas,
esos temas les interesan mucho, ¿eh? Y los talleres que hicimos este año con ellos allí, los agrupamos, los migrantes se metían cada uno en un grupo reducido. Yo recuerdo que la pandemia vino a romper aquello, pero antes entonces no estaba... Guadalupe sí estaba ya aquí con nosotros, pero Silvia no. En educación social, con Beatriz Pedrosa, los miércoles, mi grupo reducido, venían alumnos del CETI, después de la pandemia, y ese día es que no faltaba nadie a clase. Digo, joder, voy a tener que traer los migrantes todos los días, porque no quería faltar nadie. Todos querían trabajar. Beatriz lo sigue haciendo. Yo ya mi asignatura se la cedí a Guadalupe, pero cuando lo hago en primaria o en los másteres, no falta nadie. Digo, oye, que mañana, la semana que viene, voy a traer a los migrantes de Elín, están hasta aquí con vosotros, cantan, bailan, tocan las músicas, hacen un PowerPoint rapidísimo, un Canva y en 10 minutos. O sea que no sé si es la manera de responder. Sí. Los alumnos les atrae ese temas y les interesa, ¿eh? Se quedaron después para irse a tomar los bocatas, los camperos de aquí típicos de Ceuta. Es decir, que en eso yo a mí eso me siento muy a gusto cuando hago ese tipo de cosas con ellos. Pues sí, si me permites, quiero además resaltar algo que has señalado, has contestado perfectamente a la cuestión que te planteaba. Y yo creo que has dicho algo que me parece clave en lo que es nuestra profesión como docentes, y por eso además aprovecho porque aquí tenemos actuales y futuras docentes. Has dicho algo que a mí me parece clave. Cuando tú piensas o tú planteas o piensas tanto tu investigación como luego tu proyección de esa investigación en el aula, lo haces pensando fundamentalmente en tus alumnos. Exclusivamente, sí. Esto que es algo no me preocupa otras cosas. Claro, pero esto que es algo que tendría que parecer algo lógico, algo normal, no lo es. No lo es. Yo creo que no. Por lo menos en mi área de conocimiento, ¿eh? Yo también te lo puedo decir, pero la mía no. Claro, y esto Silvia lo sabe porque hemos compartido aula y hemos desarrollado proyectos de innovación docente y siempre lo hemos hecho pensando precisamente en qué les puede aportar a los alumnos. Sí que es cierto que, y cada vez, y lo digo con pesar, dentro de nuestra profesión, lo que se está imponiendo más es, en ocasiones, cuando planteas un proyecto de innovación educativa, es cómo me puede servir a mí como profesor como un ítem de sexenio, es decir, ¿qué partido le puedo sacar yo? Y yo muchas veces veo proyectos y digo, pero aquí, ¿dónde está el aprendizaje de los alumnos? ¿Dónde está la proyección a los alumnos? A mí me parece que cualquier proyecto tiene que girar, y por eso te agradezco, Ramón, esta reflexión que has hecho, en que eso tenga sentido y el alumno lo perciba además como tal, perciba que es algo que le aporta, y tú está claro que lo consigues con esa recepción que ha tenido. Por lo menos es el camino que intento seguir. Por eso digo que esa idea de cualquier proyecto que está pensado por y para tus alumnos, creo que es algo que no se nos tiene que olvidar. Me parece que es una idea clave a la hora de poder desarrollar cualquier proyecto y a la hora de tener el éxito de ese proyecto. Por eso, claro, los proyectos de innovación hay que pensarlos muchísimo. Bueno, y hay que elaborarlos, hay que desarrollarlos. Tienen un antes, tienen un durante y tienen un después. Y por lo tanto, no sé si luego estos proyectos tienen también una proyección desde un punto de vista de las calificaciones, de la participación activa del alumno. Claro que sí. No, que quería decir que, bueno, que aquí estoy, me acompaña ahora Guadalupe y Silvia, pero ahora el ejemplo que voy a poner de Guadalupe lo viví hace 10 o 12 días, ¿no? El proyecto suyo de los objetos, pues igual dije yo, esto es lo que yo creo, lo que yo quiero. O sea, si te pones a pensar en los objetos que trajo allí indianos y no sé qué, pero después nos demostró con alumnos allí cómo se podía trabajar. Entonces ahí sí esa es mi concepción de la didáctica, pero no sé si mis compañeras coincidirán conmigo, creo que es minoritaria totalmente, ¿eh? Claro que sí, yo creo que también... Es minoritaria, la gente escribe, a ver, cuántos percentiles, tal, cuántos no sé qué, cuántos no sé qué me van a dar. A mí eso no me dejó de preocuparme hace muchos años cuando me estabilicé. Dije, yo le voy a disfrutar de mis clases, ¿no? Ya está en otros para que investiguen y que publiquen cosas que después no lee nadie, nada más que ellos y 3 más, los que le piden que le valoren el trabajo. Sinceramente, en mi opinión, me da igual, me voy a jubilar dentro de nada, me da lo mismo, ya que lo mismo me da, ¿no? Es decir, pero es la realidad, es que es lo que veo, es lo que estoy viendo en mi área. Hace años que me cuesta trabajo encontrar algo de didáctica en las ciencias sociales que me sorprenda. Sinceramente, leo muchas cosas, por eso he puesto el ejemplo de los objetos del otro día, ¿no? Que dije yo, a ver, ¿esto por dónde va? Me cargué el taller y dije, joder, pues esto es verdad. Mira, me alegra que haya gente que siga pensando así, porque la mayoría de las cosas las leo y digo, ¿y esto en el aula para qué sirve? ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué hago yo con esto en el aula? Totalmente. Sí. Sinceramente, no sé si... Pero bueno, ya está, no quiero... Claro, el problema es que el sistema es muy perverso.
Pues totalmente. Entonces, el sistema para las personas que estamos estabilizados, pues no hay ningún problema. Pero para la gente que falta por estabilizarse, sí tienen un verdadero Claro, problema. lo sé, por eso te he Porque dicho que tienen yo que cambié aunar. cuando me estabilicé. Claro, pues tienen que aunar por un lado esa labor docente que quieren desarrollar, pero por otro lado tienen que superar unos parámetros de calidad Hay que pagar la para hipoteca, al fin poder tener una tranquilidad en su contrato. Entonces ahí tienen que hacer malabares, dormir muy poco, muy poco, producir mucho, multiplicarse por 24 para al final, o es mentira. Entonces al final pues la situación es compleja, pero que totalmente de acuerdo con todo. Yo creo que en sala también estáis de acuerdo todos vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Un momento que te va a pasar el micrófono. Sí, sobre la frontera de Ceuta, ¿no? Le ha dicho que era una de las más, o la más interesante, la más curiosa a nivel geográfico, a nivel cultural, ¿no? La frontera de Ceuta. Entonces, a mí me ha sorprendido un poco y me gustaría saber por qué realmente la frontera de Ceuta de esa manera categórica puede resultar la más interesante o cultural. Y esa misma pregunta me gustaría trasladarla a los demás especialistas que han estudiado fronteras, ¿no? En América Latina, y entonces pues viendo eso, ¿qué les parece curioso o peculiar en Ceuta en relación con otras fronteras en el resto del mundo? ¿Sí? ¿Respondo yo? Sí, empiezo. Bien, pues me alegra, ha recogido un poco el reto que he dicho, ¿no? Sí. Sí. Me están retando, Bueno, Ramón. me están retando, acepto el reto. Bueno, a ver, tal y como yo lo defiendo, por supuesto, no, aquí no se trata de establecer ningún ranking a ver quién es más frontera que otro, ¿no? Es decir, pero yo creo que Ceuta sí es un paradigma de lo que, al menos en la línea que yo sigo, es un espacio frontera. Y te lo voy a intentar, si me permites que nos tuteemos, ¿no? De una manera muy concreta, porque esto daría para mucho. Mira, desde el punto de vista físico-natural, pocos lugares hay en el planeta que estén en la encrucijada entre dos grandes masas de marinas tan importantes como el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, ¿verdad?, al este, y el Océano Atlántico al oeste, Ceuta en medio. Un continente al sur, el africano, un continente distinto al norte, el europeo. Punto de vista físico-natural, sin entrar en más detalles, podríamos seguir. Desde el punto de vista, por ejemplo, demográfico, en Ceuta estamos en un punto de inflexión entre los dos grandes modelos que cualquier geógrafo, cualquier geógrafa de la población estudia. Explosión demográfica, superpoblación al sur, envejecimiento de la población al norte. Índice de natalidad y de fecundidad al sur. Al norte llegamos justito para el relevo generacional. Gracias a la inmigración hemos alcanzado el 2,4, algo así, que es el que se considera. En el sur, Marruecos, y Marruecos es, si seguimos bajando, el Senegal, Mauritania, Níger. O sea, explosión demográfica, superpoblación, un desequilibrio muy grande entre el crecimiento de la población y las infraestructuras para atenderla. Y Ceuta en medio, Ceuta y Melilla, pero ahora estamos en Ceuta. Desde el punto de vista demográfico. Desde el punto de vista geopolítico, creo que pocos lugares hay en el planeta que estén igual, en ese lugar de conexión tan clave entre estados, democracias consolidadas, estados liberales, con todos los problemas que queramos. La vieja Europa, España, Francia, Italia, Holanda, democracias consolidadas, y al sur que tenemos pseudodemocracias, democracias en tenguerengue, cogidas con alfileres. Marruecos es un país democrático, que cada uno se responda. Yo tengo mi respuesta. Argelia, Túnez, las primaveras árabes, y si seguimos bajando, y en medio Ceuta, desde el punto de vista geopolítico. Encima tenemos siempre la espada de Damocles, los que somos de Ceuta y llevamos toda la vida aquí, de esa sempiterna guadianesca reivindicación del reino alagüita sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Somos un espacio frontera, es decir, bueno, aquí somos muy dados a envolvernos en la bandera, ¿no? Y aquí lo español y tal. Es decir, desde el punto de vista económico, no sé si me estoy alargando en la respuesta, sí. Desde el punto de vista económico, en la renta per cápita
de Ceuta hacia el norte multiplica por 8 la renta per cápita media de los países más desarrollados de África, la República Sudafricana, Kenia, Marruecos. Yo recuerdo cuando la crisis del 2008, yo leí muchos trabajos de académicos marroquíes y tal, y se reían de Europa, decían, oiga, es que ustedes están viviendo como llevamos nosotros viviendo toda la vida. Ustedes dicen que están ahora en crisis con esto de la subprime y el 2008, ¿no? Pero nosotros vivimos así siempre. ¿Por qué? Porque la renta per cápita de Toledo, de Guadalajara, de Pamplona, de Ceuta, multiplica por 8 la renta per cápita de los países del Magreb o de los países del África subsahariana. Desde el punto de vista histórico-cultural, ¿Ceuta es un espacio frontera? Pues ya me diréis, por aquí han pasado pues todas las civilizaciones habidas y por haber. Desde, no me voy a remontar, porque no está aquí Fernando Villada, al Pleistoceno medio, a los 240.000 años que dicen que se supone no han aparecido restos homínidos, por lo menos hasta donde yo sé, pero sí evidencias de que ha habido poblamiento en la cueva y el abrigo de Benzú, y a partir de ahí, la canción de Serrat, ¿no? 1000 años hace que... En fin, es que por aquí han pasado todas las civilizaciones habidas y por haber, desde el punto de vista histórico-cultural, espacio frontera. Mi compañera Silvia ha dicho lo de las 4 culturas, 4 mundos por descubrir, donde se unen las emociones. Yo cada vez estoy más convencido que tenemos una cultura muy poliédrica, ahí configurada pues, por personas que provienen de unos ámbitos magrebí islámicos, que efectivamente tienen esas personas que coloquialmente... pero muchas veces desde el punto de vista político, incluso se habla de los musulmanes y los cristianos, ¿no? Pues sí es verdad que ese grupo es como muy teocrático, más que el grupo europeo occidental, es decir, le dan mucha más importancia a la religión que nosotras, ¿no? Que la religión cada uno la vive a su manera, y parece que en el otro colectivo, es decir, que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? Pero esas son las categorías económicas, demográficas, geopolítica, histórico-cultural y, por supuesto, geográfica, en el sentido más primitivo del término geografía, ¿no? Medio físico, que Ceuta está ahí en medio. Si alguien me dice otro lugar, por supuesto en América Latina. Yo recuerdo en el 2010, creo que fue, estuvimos en un congreso interesantísimo en la Mohamed V de Rabat, fuimos 2 compañeros de aquí, José Antonio Liébana y yo, y venían personas de la Triple Frontera, de Ciudad Juárez, de no sé qué, pero a todos les interesaba fundamentalmente los ceutíes. ¿Cuándo van a hablar los ceutíes? Y cuando hablan, curiosamente, porque, claro, repensar las fronteras, repensar las culturas. Y un mes antes de eso, las tropas marroquíes habían entrado a sangre y fuego, eso fue en noviembre de 2010, en el antiguo Sahara español. Claro, llego yo allí y digo, joder, yo vengo aquí a hablar de repensar las culturas, ¿cómo las repiensan? Con tanques en la frontera. Y allí entrevistaron a todo el mundo, la prensa, la televisión y tal, menos a José y yo, que íbamos de Ceuta. Estos que no hablen, que no digan nada. Yo dije lo que tenía que decir cuando me tocó, pero es decir, que interesa mucho, yo no sé la experiencia, yo desgraciadamente nunca he pasado el charco, no he ido nunca al otro lado del Atlántico, una de mis asignaturas pendientes, mis compañeras sí, y a lo mejor tienen otras perspectivas, pero sí he leído y he compartido congresos y jornadas con personas de allí, de Argentina, de Chile, de Nicaragua, de Cuba, con temas de diversidad cultural y en fin, ya está. Bueno, pues no sé si he respondido a tu pregunta, pero dime un ejemplo de ciudad, espacio, frontera que sea más característico que Ceuta. Y dialogamos y a lo mejor me convencéis a esta altura. Bueno, no sé si, como tenía también la otra parte de la pregunta, vamos a ir respondiendo así un poquito más corto para no alargarnos en el tiempo. Pero no sé si queréis hablar, alguno de vosotros de la parte latinoamericana. Habla tú, que estás por día allí, si tú vives allí. Bueno, yo viví allí, ahora mismo ya voy poco, por desgracia, pero volveré, prometo volver. Bueno, mi investigación siempre ha estado fundamentalmente vinculada con Colombia. Cuando yo fui la primera vez, yo tenía 23 años y era una época todavía muy, muy cruel, muy dura, en cuanto a la relación pues, con la FARC, con la guerrilla, con paramilitar y demás.
Situaciones en las que tenía que ir algunas veces escoltada, otras veces, pues bueno, yo aprovechaba caravanas turísticas que había, que se celebraban una vez al mes, donde el ejército bajaba a la autopista, entonces ese día era seguro poder visitar ciertas ciudades, entonces aprovechaba esas caravanas turísticas pues para poder visitar lo que era mi tema de investigación, que eran las poblaciones indígenas. Entonces yo, por inconsciencia también de la edad, muchas veces fui a poblaciones indígenas que luego me enteré que estaban en zonas rojas. Nunca me pasó nada, afortunadamente. Sí he vivido episodios muy complejos de escuchar un disparo en la montaña y luego enterarme que era un ajusticiamiento a un político, de bajar de una zona de selva y encontrarme una situación en la que se te acercan militares y te ven la pinta un poquito de guiri, de gringa, que me decían allí, y haber llegado un grupo de la FARC y haber secuestrado a algunos turistas, entonces tenerme que esconder en la selva durante un tiempo. Entonces viví una parte de Colombia un poquito cruel. Hoy día Colombia no tiene nada que ver, es una ciudad, es un país de dulce donde se está muy seguro, y además yo creo que es de los países más seguros, del país más seguro que hay ahora mismo en Latinoamérica, con diferencia. Pero claro, yo mi realidad, la que yo vivía en aquel momento, es una realidad multicultural, donde hay muchísimas culturas, donde hay muchos idiomas también que conviven dentro del mismo país y donde hay un desconocimiento también muy grande de muchas realidades, de cultura de San Agustín, de los antiguos muiscas, en fin, de las zonas de Sierra, de la Sierra Nevada de Santa Marta, los aruacos. Es decir, hay un grupo de poblaciones pues que tienen unas particularidades. Algunos no quieren recibir medicinas modernas porque tienen unas creencias diferentes, entonces muchas veces muere población por epidemia y no se puede hacer nada porque no se les puede vacunar ni se les puede porque no quieren. Entonces son realidades complejas, pero claro, yo dentro de ese mundo yo trabajaba sobre todo con los pueblos con los pueblos, las comunidades indígenas, pero de la época moderna. Y por resumir, un elemento que a mí me maravilló, que me cautivó de América, que me sigue cautivando y me cautivará toda la vida, cuando estuve haciendo las investigaciones, yo veía las iglesias de doctrina. En esas iglesias eran la síntesis de un sincretismo cultural brutal. Es decir, allí había población indígena que eran chichas, de lengua, de comunidad lingüística, luego culturalmente eran muiscas, pero ellos seguían manteniendo muchos elementos de su cultura anterior. Esos elementos fueron en principio aculturizados cuando llegaron los cristianos, pero muchos de esos elementos sobrevivieron en imágenes que se hicieron sincréticas de vírgenes, de elementos que parecen cristianos pero que luego no lo son. Pero en síntesis, y yo lo que veía allí era una iglesia de tradición mudéjar, ¿vale? El mudéjar es un estilo propio español que es el sincretismo de lo islámico y lo cristiano. Los musulmanes no podían ir allí, lo tenían vetado, entonces eso lo llevaron los españoles. Una iglesia mudéjar de tradición musulmana, ¿vale? Con un cerramiento islámico, con unos alfar, con unas cubiertas maravillosas mudéjares. Luego te veía niño Jesús vestido con la vestimenta propia de las comunidades indígenas, que estuvieron prohibidos durante mucho tiempo porque se consideraban que estaban haciendo un sacrilegio, pero a día de hoy se siguen, son los niños, los manuelitos. Entonces los manuelitos son niños Jesús vestidos con la tradicional. Entonces te encuentras casos como, por ejemplo, la referencia más loca que me pude encontrar fue un San José que llevaba ropajes chinos, sedas chinas, estaba vestido con sedas chinas, pero luego llevaba un turbante de tipo nazarí, ¿vale? En la cabeza. Entonces, claro, era una cosa, yo decía, esto es imposible, es decir, es un santo cristiano, ¿vale? Vestido con sedas chinas, fruto del comercio ilegal, porque en aquella época no podían llegar sedas chinas por comercio legal. Y luego llevaba un turbante en la cabeza de estilo nazarí. ¿Quién ha hecho un turbante nazarí en una iglesia de un pueblo de indios perdido en el altiplano cundiboyacense? Son cosas y claro, dentro de una iglesia con una cubierta mudéjar y con unos elementos que yo decía, pero si estoy en la otra punta del mundo, que me ha costado llegar aquí la misma vida, en aquella época, ¿qué nos costaría llegar allí? Y te encuentras con esas mezclas tan maravillosas que a mí personalmente me emocionan tremendamente, me emocionan mucho.
Entonces, si ese ejemplo de globalización ya está en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del XVII, hoy día todo esto nos supera. Todo esto nos supera. No sé si te respondo por lo que te digo. Sí, sí. Ya que habéis hablado de esa mezcla y habéis dicho aquí también lo de las 4 culturas, eso, yo soy de Ceuta de toda la vida, enamorada de mi ciudad, de mi eso. Desde muy pequeñita siempre he pensado eso, 4 culturas, ¿no? 4 religiones y todo eso. ¿Creéis que ese nombre a nuestra propia ciudad, vendernos con el nombre de 4 culturas, 4 religiones, nos hace más daño que bien? ¿No sería mejor dejar que la juventud, que ahora, porque en mi época, por ejemplo, había como más racismo, más diferencia, yo no lo he tenido, gracias a Dios, pero bueno, que la juventud que ahora se mezcla, que hay mestizaje, que la comida ya de por sí viene alguien de afuera como Javier y lo llevamos al oasis, que es comida moruna, ¿no sería mejor dejar que ese mestizaje se mezclara, se hablaran, las religiones se mezclaran unas a otras? Ahora es el sacrificio, que pudieran cristianos, judíos, hindú participar, ellos a la nuestra, que se mezclara y hubiera más mezcla en vez de ese nombre tan diferenciado. Es que al final ese nombre es lo que hace la separación también. Ciudad de las 4 culturas, pues somos 4 culturas. Hace poco se inauguró una fuente ahí en la Marina, y la fuente de las 4 culturas, y ahora tú pasas y igual, y además son símbolos religiosos, porque se sigue identificando la religión con la cultura, entonces se sigue fomentando eso. Yo cuando llegué a Ceuta, a mí lo que me atraía era conocer eso. Sí, de hecho, ahora sí me deja. Sí, claro, te dejo. No. Pero ya veréis. Muy, no, sí. Sí. Pero fíjate que ese eslogan desapareció ya. Ahora es donde se unen las emociones. Es decir, 4 mundos por descubrir, eso desapareció ya. Además, recuerdo que nos pronunciamos, yo particularmente, además hay artículos en la prensa que eso había que quitarlo, que aquí no había 4 mundos, que dónde está, ¿por qué no 6, 7? Que yo en qué mundo estaba, que me dijeran yo a qué mundo pertenecía. Fíjate, en Melilla, que creo que en muchos sentidos nos llevan algunas ventajas, en Melilla, no sé si conocéis Melilla, hay la plaza más grande de Melilla, se llamaba cuando la inauguraron y tal, la Plaza de las 4 Culturas, ahora se llama la Plaza de las Culturas, las 4, ni 5, ni 6, la Plaza de las Culturas. Es decir, ¿por qué 4? Es decir, ¿quién decide, por favor? ¿Y el hombre dónde estaba? Mario Vargas Llosa, léanlo. ¿Quién decide a qué cultura pertenezco yo? Ya lo decidiré yo. A lo mejor yo me llamo Ramón Galindo y me identifico más con Mohamed Abdelkader que con otro que se llama Pepe Rodríguez. Es que no lo sé. No lo veo ni bien ni mal, pero que nadie diga usted pertenece a esta cultura, usted a esta, usted. ¿Quién es nadie para decir? En fin, es que esto da para mucho, pero prefiero. Sí, vamos a ir acabando. Vamos a tener que. No nos vamos de aquí. Que crear. Yo no te hago otro, pero. Yo hasta las 6 no cojo el ferry. No, pero mira, vamos a tener que hacer una jornada diferente. Se han hecho, pero. Haremos. Hace poco en Colombia unos amigos hicieron un encuentro en la que yo no pude participar porque no pude ir, pero me hubiera encantado, que se llamaba algo así como el arte se sirve a la mesa. Entonces lo que hicieron fue recuperar cuadros del siglo XVII, reproducir la comida, que era una comida híbrida que había en ese cuadro. Entonces se sentaron a la mesa comiendo esa comida y debatieron en torno a la multiculturalidad. Y yo creo que algo así podemos proponer. Pues sí, y si hay comida de por medio, el debate será más. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias. Muchas gracias.